Hello, bonjour. Je m'appelle Salvador. Je suis el profesor de francés. Esta es la lección número 6. Si hay alguna sesión que no hayas visto, por favor, te invito a que la veas. Es necesario que tengas todas las clases anteriores, las hayas revisado y hecho los ejercicios, ¿sí? Sobre todo los ejercicios, ya que es demasiado importante que tú los tengas listos para poder continuar con las sesiones que tenemos, ¿sí? Incluyendo esta. ¿Sale? Y bueno, esta es la sesión número 6. Acuérdate que hay dos tipos de ejercicios en mis clases. ¿Sí? Las clases son los martes, miércoles y jueves. Las tareas que yo deje de esas tres clases, las tareas, fíjate nada más, las tareas, todavía tienes tiempo hasta el sábado. Las tres tareas de hacerlas en sábado. Por eso es que yo te invito a que por favor imprimas este material. Yo siempre te dejo los PDFs listos para que tú puedas imprimirlos. Entra a la página de Classroom, entra a la plataforma Classroom y ahí tú vas a encontrar tanto el video como los PDFs. ¿Sale? Durante el video yo te explico cuáles ejercicios son los que son de trabajo en clase. Esos ejercicios tú tienes que realizarlos en el momento. Yo te pongo un relojito ahí durante la sesión en el cual tú tienes que realizarlos. Sí, por eso es importante que los imprimas. En caso de no imprimirlos, bueno, hazlo al menos en una hoja blanca para que tengas pues ese trabajo en clase, ¿sale? El trabajo en clase, ese se entrega en ese mismo día, en ese mismo rato. Por ejemplo, la clase termina a las 7:50. Tú tienes hasta las 9 como hora límite para poder entregar ese material. ¿Sí lo puedes entregar después? Sí, solo que obviamente va a contar menos puntuación. Por eso es necesario que lo tengas en tiempo real. Son dos clases de trabajos, lo que son el trabajo en clase, que ese se hace durante la sesión, a esa hora, y lo que son las tareas. Esas te dejo hasta el sábado como fecha límite para que tú puedas realizarlas. Bueno, habiendo dicho esto, continuamos, ¿sale? Y bueno, tenemos aquí, por ejemplo, este tema, ¿sí? Aquí aparece lo que es el libro que utilizamos. Siempre te pongo ahí la diapositiva del libro que se utiliza. Este es, si lo puedes conseguir, consíguelo. Si no, no pasa nada. Tú puedes estar imprimiendo los PDFs que yo te esté subiendo a la plataforma Classroom, ¿sale? Y bueno, el día de hoy vamos a ver el grupo 1 de verbos en francés, ¿sí? Ese grupo 1 son los que terminan en ER, ¿sí? Por ejemplo, el verbo cantar, chante, ¿sí? Chante. De hecho, en todos los tipos de verbos existen dos cosas, lo que es el radical y lo que es la terminación. Si tú observas, por ejemplo, el verbo cantar, ¿sí? Es chant. Chant es el radical. ¿A qué me refiero con esto? Que eso no va a cambiar. El radical es que siempre en todas las personas a la hora de conjugar ese verbo va a ser el mismo. Como tú puedes observar, si observas solamente le pones atención a lo que está en verde, tú dices je chante, tu chantes, il chante, nous chante, vous chante, elle chante. ¿Sí? Si tú te fijas, el chant nunca cambió la parte verde. Lo que cambió fue la terminación, ¿sí? Que ahí sí va a haber cambios. En el grupo 1, la terminación cambia así. Con el je, cambiaría chon. Aunque no se pronuncia, tú debes de escribirlo. La letra E tiene que estar ahí. ¿Sí? En el siguiente caso, tu chon, ¿sí? También tienes que poner la ES. Il chante, elle chante, ¿sí? Nous chantons, vous chantez, il chante, elle chante. Si tú te fijas, el NT no tiene ninguna pronunciación. Sin embargo, tienes que escribirlo, ¿sale? Por eso es importante que sepas. Mira, no hay tanto problema en el grupo 1 de los verbos. Este es el más común de todos los grupos. Esto significa que generalmente los verbos en francés van a caer casi siempre en este grupo, ¿sí? Y pues bueno, es por eso que es de vital importancia que te fijes en la terminación que va. El radical ya sabes que se no va a cambiar, lo que cambia es la terminación en la conjugación. Por ejemplo, lo que es el je, il y el es idéntico. Si observas, solamente le pones una E cuando se trata de yo, él y ella. ¿Sí? En el cambio de tu, le agregas es. ¿Sí? En el caso de vous, que está casi al final, lleva también es, pero es con Z.
¿Sí? ¿Sí ves la diferencia? El tú es con S y el vous es con EZ. ¿Sí? Ya al final lo que es el il y el de plural, pues ahí le agregas ENT. ¿Sí? Entonces tú podrías Sean. No se pronuncia el ENT, solamente lo puedes escribir, pero no lo pronuncias. Tú dices Sean. ¿Sale? Y bueno, pues esos son los, este es el verbo, uno de los verbos del primer grupo. Espero que hayas entendido bien esto de lo que es un radical y lo que es la terminación. ¿Sí? El radical es la parte del verbo que no cambia. Y la pronunciación o la terminación, ese sí va a cambiar dependiendo la persona. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues entonces continuemos. Je chante, tu chantes, il chante, elle chante, nous chantons, vous chantez, il chante. ¿Sí? Y aquí tenemos el verbo cantar. ¿Sale? Aquí tenemos una ilustración y aquí ya puedes observar que está en amarillo la terminación. ¿Sí? Fíjate bien, no cambia lo que es el radical no cambia y la terminación cambia muy poquito. ¿Sí? Entonces ya sabes cómo es. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos enunciados. Por ejemplo, el primero, le poisson mange. ¿Sí? Los peces comen. Le poisson nage. ¿Sí? Perdón, los peces nadan. ¿Sí? Si tú observas, aquí el sujeto es le poisson. ¿Sí? Le poisson. Hay que fijarse cuál es el pronombre para le poisson. Si tú te fijas, el pronombre, en lugar de tú mencionar le poisson, tú podrías cambiarlo por el pronombre. En este caso sería el sujeto. ¿Sí? Y el sujeto, pues sería il. ¿Sí? En inglés, los peces utilizan lo que es el masculino. ¿Sí? Le poisson. Y como son varios, pues tienes que poner il con S, no solamente el puro il. ¿Sí? Vamos con el número 2. Leur entró l'engran. ¿Sí? En este caso, leur tiene que estar el pronombre, en lugar de mencionar leur, tienes que poner el. ¿Sí? En el número 3 tenemos l'alge flottant. ¿Sí? Las algas flotando. ¿Sí? En este caso, tú tendrías que pensar en qué pronombre va de acuerdo a este sujeto. En este caso, como estás hablando de un plural, pues tú tienes que saber que ya no puede ser ninguno de estos dos, tiene que ser uno de estos. ¿Sí? Y como estás hablando de las algas, entonces tendría que ser love. ¿Sí? Serían ellas. El. En el siguiente caso tenemos le soleil brille. Le soleil brille. ¿Sí? El sol brilla. Aquí si te fijas estás utilizando como sujeto el sol y pues el sol en este caso es para masculino, tal y como lo es en español. Para nosotros también en español pues tú dices el sol, no dices la sol, ¿sale? Entonces también en francés también es masculino y como es singular tiene que ser il, ¿sale? Si tú quisieras cambiar todo esto que está en rojo, que son los sujetos, por los pronombres personales, pues te quedarían más o menos así. Por ejemplo, en lugar de decir le poisson nage, tú tendrías que decir il nage. En lugar de decir la entoure le grand, tú tendrías que decir el entoure le grand. ¿Sí? En el siguiente caso, los font, el font. ¿Sí? Enseguida tenemos le soleil brille, il brille. ¿Sí? Aquí si te fijas estamos cambiando los sujetos por los pronombres, que también son sujetos, ¿sí? Pero ya no estás mencionando en sí el nombre de cada sustantivo. Esa es la diferencia entre hacerlo de esta manera. ¿De qué te va a servir saber esto? Muy bien. Para lo que te va a servir es porque ya vas a saber cómo conjugar el verbo que vas a utilizar. Aquí si te fijas lleva NT porque estás hablando de un plural, tanto para él como il en plural,
tú necesitas agregarle nt. Ahora ya sabes por qué aquí está escrito esta terminación, que sería ent. El radical sería nosh, ¿sí? En el siguiente caso, por ejemplo, aquí sería elenco, ¿sí? Egon. Aquí entonces tú estás poniendo la terminación, ¿sí? En tú. Como es ella, entonces tienes que ponerle la e en el verbo de conjugar. En el siguiente caso estás hablando de un plural, nos. Entonces en este caso, como son ellas, tú tienes que poner también la terminación nt, como lo hiciste en la primera, en la número 1, ¿sí? Ya al final estás hablando de lo que es el sol, y como es il, entonces tú sabes que el radical pues tiene que ser una e. Si tú te fijas, aquí aparece como referencia el verbo chanter, que es el que vimos hace un momento, ¿sí? Compara estas terminaciones. Ya sabes que je lleva una e, tu lleva es, il y el llevan una e igual que el primero, que el je. Nu lleva ons, ¿sí? Bu lleva ez y il y el, en plural, lleva nt. ¿Sale? Y así es como funciona la conjugación de los verbos del primer grupo, ¿sí? Aquí tenemos esta tablita. Me encantaría que esta tablita le tomes captura de pantalla o le pongas, no sé, o hagas tus apuntes para que lo tengas esto bien claro y sepas cómo termina la conjugación en cada caso, ¿sale? Entonces vamos a seguir este ejemplo. Si tú te fijas, el sujeto, aquí pusimos los pronombres personales, je o el je con el apóstrofe. El je con el apóstrofe es cuando tú vas a juntar dos palabras. Sí, por ejemplo, en este caso, si el siguiente verbo que utilizas comienza con una vocal, entonces tú ya no pones ye, tú pones la j nada más con el apóstrofe y la pegas a la palabra que sigue, en este caso sería el verbo, ¿sí? Después tenemos el tu, il, el, on, nu, ru, il, el, ¿sí? Y tenemos las terminaciones que te mencioné hace un momento, ¿sí? Nada más lo único que hay que saber es pues el radical, que eso es como quien dice el cuerpo del verbo, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Esa tablita, por favor, apúntala o tómale una captura de pantalla, tenla a la mano para que te puedas guiar, ¿sale? Le vamos a dar clic a la siguiente, ¿sí? Supongamos que es el verbo donner, es el verbo donner. Entonces, la terminación, perdón, el radical, ¿sí? Queda todavía en negro y la terminación es ER. La ER es la que vamos a eliminar. Vamos a dejar solamente done, ¿sí? Y este done lo vamos a colocar aquí porque ese es el radical, ¿sí? Entonces te quedaría je done. En este caso sería completo, je done. ¿Por qué? Porque done no empieza con vocal, ¿sí? Por eso no ponemos el apóstrofe en este caso. Entonces sería je done, ¿sí? Tu don, il don, el don, on don, nous don, ¿sí? Nous donnons, vous donnez, il don, el don, ¿sí? Si tú te fijas, el radical no cambió. La terminación es la que cambia, ¿sale? Eso es por mencionar un ejemplo. Ahorita vamos a escuchar estos tres verbos, ¿sí? Escuchamos, iniciamos con el primero, que es donner. ¿Listos? Adelante. Procura repetir después de que escuches la grabación. ¿Para qué va? ¿Listos? Adelante. Ahora vamos con el verbo passer. Passe. Je passe. Je passe. On passe. On passe. On passe. On passe. Ahora vamos con el verbo chercher. Cherche.
¿Sí? Vamos con los siguientes verbos. Ahora tenemos estos tres. El verbo pensar es el que vamos ahorita a escuchar. Adelante. ¿Ok? Vamos ahora con el verbo écouter. ¿Sí? Si tú observas, en este caso ya aplicamos lo del apóstrofe que te dije anteriormente. ¿Por qué? Porque el verbo écouter tiene la primera letra, es una vocal. Entonces tú dices j'écoute, ¿sí? También observa que en este caso ya suena la S del nu y del vous, ¿sí? Cosa que no sucedió en el verbo anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya puedes tú usar la S para poder pegar la palabra con el verbo, ¿sale? Vamos con el siguiente entonces, con aimer. ¿Sí? Bueno, aquí pasó algo similar a lo que te dije con el verbo écoute, ¿sí? Aquí tú dices j'aime, ¿sí? Ya no vas a decir j'aime, tú dices j'aime, ¿sale? Vamos con los siguientes tres verbos, ¿sí? Que es el verbo arriver. ¿Ok? Ahora vamos con el verbo entrar. ¿Ok? Vamos con el verbo cacher. Y listo. ¿Sale? Este video procura ponerlo otra vez hasta que escuches perfectamente y puedas pronunciarlo. Te dije al inicio de la grabación que lo mejor sería es que tú pudieras repetir la palabra, en el verbo en cada conjugación, para que te vayas acostumbrando a esa pronunciación. Recuerda que este es el primer grupo de verbos, ¿sí? Son los verbos que terminan en ER. Y aquí tú puedes observar, la ER se sustituye por esos cambios que te mencioné. Eso es el grupo 1 de verbos en francés. ¿Sale? Para que lo vayas repasando. Fíjate en el significado de cada verbo. Es parte de la tarea, es parte del trabajo. Quizás algunos de ustedes ya conozcan el significado de alguno de estos verbos. Quizás ya los habías visto, pero no los recuerdas. Te invito a que en serio revises tus apuntes de las clases anteriores, incluso de la maestra que tenías antes, para que puedas revisar qué es lo que qué es lo que han aprendido, para que lo puedan implementar en este curso que yo estoy impartiendo. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a continuar entonces. Ahora sí, vamos a iniciar trabajando con lo que son las páginas, los PDFs del libro, pues que ya les había dicho, ¿sí? Siempre que aparezca este símbolo de atención es porque vamos a poner la explicación que muestra el libro que estamos trabajando.
Básicamente es lo que ya hemos visto, lo que ya vimos hace un instante, solo que aquí viene ya implementado con otro enfoque, ¿sale? Vamos a iniciar entonces la primera parte. Dice aquí, je pars, je regarde, j'aime, ¿sí? En este caso, si te fijas, tanto el primero como el segundo, se utilizó el je tal cual. ¿Por qué? Porque en ambos verbos tú tienes una consonante con inicio, ¿sí? En cambio, con el verbo amar, j'aime, ya que tú tienes que pegarlo porque ya te estás refiriendo a un verbo que inicia con vocal, ¿sale? Eso es muy, muy importante, ¿sí? Le verbe en R, que sería el grupo 1, los verbos que terminan en R, ¿sale? Por ejemplo, je regarde la télé, je mange en gâteau, j'écoute la radio, je téléphone à Martha, ¿sí? J'aime le gâteau, j'aime Martha, ¿sí? Vamos una vez más, procura repetir conmigo, ¿sí? O después de mí incluso, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, je regarde la télé, je mange le gâteau, je mange un gâteau, j'écoute la radio, je téléphone à Martha, j'aime le gâteau, j'aime Martha, ¿sí? Y aquí tú tienes entonces la pronunciación. Esto vuélvelo a repetir para que vayas familiarizándote con los sonidos, ¿sí? Y en este caso las terminaciones. Si tú observas, ya cambiamos la R. En todos los casos utilizamos el Y. Por lo tanto, a todos les quitamos la R y le pusimos una E. Regarde, ¿sí? Mange, écoute, téléphone, aime, ¿sale? Vamos con el siguiente explicación. Aquí vienen otros verbos. Si tú observas, viene el verbo parler, regarder, manger, téléphone, écoute, aime, étudier. ¿Sí? Si tú te fijas, si todos estos que tienen la R los conjugamos, aquí le pusimos a todos el Y. ¿Sí? Entonces tú dices, en lugar de decir je parle, tú dices je parle. Regarde, je regarde. Mange, ¿sí? Manger, je mange. Téléphoner, téléphone. Écouter, écoute. Aimer, j'aime. Estudiar, j'étudie. ¿Sí? Si tú observas, en los últimos tres ya no pusimos el je. ¿Por qué? Porque tanto écouter como aimer y étudier, en los tres casos comienzas con una vocal, por eso ya no dices je écouter, je aime, je étudier. No, ya no dices así. Tú dices j'écoute, j'aime, j'étudie. ¿Sí? Y no dices como aparece aquí. J'étudie. ¿Sí? Si tú te fijas, tienes que poner, en este caso, tú le pones la E. ¿Sí? J'étudie. ¿Sí? Y bueno, vamos ahora sí. Aquí aparece la musicalidad, que es lo que te había dicho anteriormente. Cuando tú dices las frases, la final, por ejemplo, es muda. Entonces tú no dices je parle, tú dices je parle. Tú no dices je travaille, tú dices je travaille. Tú no dices j'aime, tú dices j'aime. ¿Sale? Después tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿sí? El je se convierte en una J con apóstrofe cuando la siguiente palabra inicia con una vocal o con una H, que esto ya te lo había explicado en la sesión anterior y también te lo expliqué hace un instante, ¿sí? Por ejemplo, aquí tú dices j'aime, ¿sí? Tú no dices j'aime, no, j'aime. Y en el caso de habit, ¿sí? Empieza con una H, también se le aplica la misma regla. Tú le quitas la E al Y y le pones un apóstrofe para que digas j'habite, ¿sí? Bueno, continuamos con el siguiente, ¿sí? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el verbo amar, aimer, ¿sí? Que expresa sentimientos y gustos. Por ejemplo,
J'aime Jean. J'aime mon mari. J'aime mon chien. J'aime Paris. J'aime les cartons. J'aime la musique. ¿Sí? Si tú te fijas, se utiliza para sentimientos, pero también para gustos. Es parecido como en el inglés. Ya ves que en inglés también utilizamos el I love. Y no precisamente para expresar sentimientos, sino como para expresar un gusto. Por ejemplo, tú puedes decir, yo amo la pizza. En inglés tú dirías, ¿sí? I love pizza. Pues en francés tú dices algo similar, nada más que tú dices, j'aime pizza. ¿Sí? Y bueno, así es como funciona esto, para que por favor le pongas mucha atención. Primera cosa, lo de las terminaciones. Ya sabes cómo termina de manera escrita la conjugación de los verbos de primer grupo, ¿sí? Eso es una de las cosas más importantes de este tema. Y la otra cosa muy importante también es, por ejemplo, cuando tú utilizas el je, tienes que poner el apóstrofe en lugar de la e cuando la juntas con una palabra que inicia con una vocal. ¿Sale? Ten mucho cuidado con eso, por favor, para que pueda, tengas menos errores, ¿sí? O al menos no errores recurrentes. Yep. Y bueno, vamos ahora a la siguiente sección. Esta sección son los ejercicios, ¿sí? Ya ves que siempre te pido, bueno, generalmente te pido que imprimas dos páginas que están en PDF. Una que te explica el tema y la otra que te da algunos ejercicios. En esta página, por ejemplo, algunos de estos ejercicios tú los vas a realizar en el momento, en este momento, durante la clase, ¿sí? Si no los terminas, todavía tienes una hora después de acabada la clase para que tú puedas subir estos ejercicios y te cuentan al 100%. ¿Por qué? Porque estos son trabajo en clase. Estos no son tareas, son trabajo en clase. Es importante que los tengas hechos. Y algunos otros ejercicios, esos sí son de tarea. Yo mismo te digo, ¿sabes qué? Para esta actividad no te voy a dejar tiempo porque es de tarea. Todavía tienes de aquí al sábado para poderla realizar. ¿Sale? Ojo, cuando entregues las tareas, que puede ser el sábado o lo que sea, bueno, la fecha límite es el sábado, pero si lo entregas antes, bueno, necesito que por favor me pongas toda la página completa, tanto los ejercicios que se hicieron durante la clase, a los que te puse el relojito, como también lo que son los ejercicios de tarea. Ahí sí va todo completo, ¿sí? Espero que no tengas alguna duda con esto. Necesitas entonces dos tipos de trabajo. El trabajo en clase, que se lo haces ahí en el momento que yo te pongo el relojito, te doy generalmente 2 minutos, ¿sí? Y el segundo tipo son las tareas. Esas tienes hasta el sábado para realizarlas, ¿sale? Pero por favor, procura no hacer desidia, hazlo antes del sábado, ¿sí? Puedes hacerlo hoy mismo o puedes hacerlo mañana, pero por favor, realízalas con anticipación. ¿Va que va? Bueno, comenzamos entonces con esa página de los ejercicios y aquí tenemos uno que te dice, por ejemplo, mete la primera persona, fait les leçons et c'est nécessaire, ¿sí? Aquí en este caso, si tú te fijas, tú vas a utilizar en todos estos verbos la conjugación, pero todas van a empezar con je, todas, absolutamente todas. A todas les vas a poner el je, ¿sí? Ojo, en ocasiones vas a poner el apóstrofe, ¿sí? La lesión, le llamamos a eso. Lesión es cuando, es como lo que en inglés sería la contracción, contraction, ¿sí? Y en español sería pues, la contracción entre dos palabras, que no es una abreviatura, ¿sí? Una abreviatura, una sola palabra la haces más cortita, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el señor, ¿sí? Es una palabra, señor, en español. Y si quieres abreviarla, tú pones SR y punto, ¿sale? Eso es una abreviatura. Pero aquí estamos hablando de una contracción. Contracción es cuando son dos palabras y haces una sola. Por ejemplo, en este caso, si es j'aime, entonces tú pones j'aime, ¿sí? Y así es como funciona entonces la liaison, ¿sí? En algunos casos vas a utilizarla, en otros no. Pero sí, todos tienen que tener el je, todos tienen que estar en primera persona. Para este ejercicio te voy a dejar 2 minutos, ¿sale? Por ejemplo, aquí tú tienes el número 1 que dice regarde, ¿sí? Que tú tienes que poner je regarde, ¿sí? Y en el caso de amar, j'aime, tú lo vas a poner en el apóstrofe. ¿Listos? Bueno, te dejo entonces 2 minutos a partir de ahora.
Ok, bueno, continuamos entonces, ¿sí? Vamos con el número 2, dice ahí. Complétez avec le verbe ci-dessous, ¿sí? Salón de modelo. Aquí tú lo que vas a hacer entonces es completar este ejercicio. Si te fijas, hay varios espacios en blanco. Lo que vas a hacer es utilizar estos verbos, que es travailler, commencer, terminer, manger, dîner, regarder, écouter, aimer, ¿sí? Que son los verbos trabajar, comenzar, terminar, comer, cenar, ver, escuchar y amar. Estos verbos tú los vas a utilizar en estos espacios, pero vas a utilizarlos conjugándolos con la primera persona. Si te fijas, todo este ejercicio, el anterior y se está utilizando lo que es el je para todo, ¿sí? Solamente le vas a aplicar la terminación que te mencioné. Vas a eliminar la R del final y vas a colocar la E en lugar de esta, ¿sí? Por ejemplo, al inicio aquí tenemos, ¿sí? Je travaille dans une boutique, dans une banque, ¿sí? Je travaille dans une banque, ¿sí? Le matin, je, ¿sí? En la mañana, yo commence, ¿sí? A 9 heures, ¿sí? A las 9. Y así te vas con los siguientes, ¿sí? Necesito que este ejercicio, el número 2, lo vas a hacer como tarea, ¿sí? Para este ejercicio no te voy a dejar tiempo ahorita. Esto va a quedar como tarea para que lo tengas listo más tardar el sábado, ¿sale? El anterior se supone que ya lo tienes listo, ¿ya? Y bueno, continuamos entonces. En el siguiente ejercicio, aquí tú tienes el número 3, dice, trouver le verbe manquant. Aquí tú tienes los verbos, bueno, vas a poner aquí los verbos que faltan. Ojo, guíate con los ejercicios anteriores para que tú puedas contestar este ejercicio número 3. Ve en qué termina la frase, ese es el contexto que necesitas para poder saber cuál verbo es el que vas a ocupar. Por ejemplo, el primero dice anglais, ¿sí? Es inglés. Entonces aquí el verbo que tú utilizas es el verbo parler, ¿sí? Que entonces a la hora de conjugarlo tú no dices je parle, tú tienes que decir je parle, ¿sí? Y lo vas a escribir en la parte, antes de este complemento, ¿sale? Después tú tienes aquí un sándwich, ¿sí? Estás hablando de un sándwich, bueno, aquí ya es obvio que vas a utilizar el verbo comer, ¿sí? Entonces aquí, acuérdate, el verbo lo viste en el ejercicio anterior. Tú tendrías que decir, je mange un sándwich, ¿sí? Después tenemos la televisión. Está obvio el verbo que vas a utilizar, lo acabamos de ver hace un instante. Después tenemos la radio, ¿sí? Au cinéma et la musique, ¿sí? Después tenemos dans un banc, ¿sí? En un banco. Para todas estas frases utiliza, ayúdate con el ejemplo, perdón, con el ejercicio que está antes, con el ejercicio 2 y el ejercicio 1. Y para esto te voy a dejar igual 2 minutos para que puedas contestarlo. Tiempo comienza ahora.
Ok. Bueno, vamos a continuar ahora sí. En el siguiente ejercicio vas a responder según el modelo, según la pregunta. Por ejemplo, aquí dice en el número 1, en el ejercicio número 4, dice, vous parlez anglais? ¿Sí? Vous parlez anglais? Aquí te está preguntando si tú hablas inglés. Si tú observas, la pregunta es formal, por eso utilizó el vous. Si tú te fijas, esto te lo expliqué en la clase anterior. No sé si te acuerdas cómo se hacían las preguntas. ¿Sí? En lugar de utilizar est-ce que tu parles, aquí tú dices vous parlez anglais, ¿sí? La respuesta dice oui, je parle anglais, ¿sí? Ahora vamos con la segunda. Dice aquí, vous habitez à Londres, ¿sí? Vous habitez à Londres. Aquí tú tendrías que decir de nuevo, oui, j'habite à Londres, ¿sí? Y así te vas con todas las demás. Fíjate en los verbos. Los verbos son los que utilizamos hace un momento. Tenemos el verbo hablar, parler, tenemos habiter, travailler, aimer, estudiar, ¿sí? Estos son los mismos verbos de los ejercicios anteriores. Eso los vas a utilizar para poder completar esta tarea, ¿sale? Eso queda como tarea. No te dejo tiempo ahorita porque esto tú tienes tiempo después. De hecho, tienes días para poderlo hacer, ¿sale? Y bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente actividad, que sería la actividad número 5, ¿sí? Y en la actividad número 5 te voy a mostrar, ¿sí? Donner la información personal a partir del modelo. Aquí viene lo que es dar la información personal, ¿sí? A partir del modelo que ves aquí. Por ejemplo, tú vas a ver este modelo de frases y tú vas a aplicarlas a tu persona. Por ejemplo, si aquí dice, je suis français, tú ya no vas a decir en tu frase, je suis français. Tú vas a decir de dónde eres, ¿sí? En ese caso sería, por ejemplo, je suis mexicain, ¿sí? Yo soy mexicano. Sí, quizás, bueno, algunos quizás tengan la nacionalidad estadounidense, puedes poner je suis américain, ¿sí? En este caso, bueno, tú lo que vas a hacer es utilizar este modelo y hacer todo a tu persona, ¿sí? Esto es personal y va a quedar también como tarea. La número 2, por ejemplo, te dice je parle français. Aquí tú pondrías je parle español, ¿sí? J'habite à Paris, ¿sí? Pues acá sería la ciudad donde tú vives. J'habite à Colima, ¿sí? Y así te vas con todos los demás, ¿sale? Bueno, pues no sé si hay alguna duda con esto. En caso de que haya una duda, mira, tienes varias opciones. Una opción podría ser que revises por favor el video una vez más. No tienes que revisarlo todo completo si no es necesario. Solamente fíjate en las partes que más se te dificultaron para que puedas pues aprenderlo bien, ¿sí? Y trata de repetir, por favor. Es muy importante que lo repitas una y otra vez. Por ahí estuve viendo algunos de los videos que hacían, bueno, anteriormente, que vieron con su maestra anterior. Y bueno, sí veo que algunos sí tienen ese esfuerzo a la hora de pronunciar. Sí, pero también noté que en algunas ocasiones a la hora de participar, chicos, algunos decían, es que no estoy seguro si esté bien, o es que no sé si se diga así, o es que esto. Chicos, yo entiendo como profesor que, ok, es muy natural que la pronunciación no sea correcta, es muy natural. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, ¿sí? O sea, no es necesario que te pongas a decir, es que no sé si esté bien, es que, no, 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 o sea, simplemente, bueno, tú dilo como tú crees que se dice. Ya en caso de que era necesario que te corrigieran, bueno, la maestra te corregía, yo lo veía, o sea, la maestra la verdad tiene muy buen acento, ella podía hacerlo bien, ¿sí? Y ella cuando consideraba necesario corregirte, lo hacía. A veces no te corregía, quizás porque no era prioridad, al menos en ese instante, ¿sí? Pero sí es lo que quisiera que te quitaras ese miedo. Procura pronunciarlo una y otra vez. Grábate, por favor. De la semana pasada te había dicho que más adelantito te iba a pedir grabaciones, ¿sí? Porque sí necesito que vayas ya pronunciando. Tú vas a decir, es que no, a mí se me dificulta, me da pena.
Chicos, créanme que la pena no los va a llevar a ningún lado cuando se trata de aprender un idioma, ¿sale? Así que por favor, quítense esa pena, esa vergüenza, tú háblalo, dilo como tú creas. Ya tienes varios, bueno, varios estilos, ya viste, bueno, cómo pronunció tu maestra anterior, ya ves yo cómo pronuncio. O sea, incluso hace un momento, por ejemplo, escuchaste el audio. Te puse un audio precisamente para eso, para que no solamente te acostumbres a escucharme a mí, también acostúmbrate a escuchar otras cosas. Puedes escuchar música, puedes escuchar algunos videos, puedes escuchar algunas películas, mini películas. Hay bastantes cosas ahorita, ¿sí? Hay bastantes cosas que tú puedes utilizar como recurso de aprendizaje, ¿sale? Y bueno, en caso de que aún así, de que lo ves una vez más y otra vez más, bueno, me puedes mandar algún mensaje, no pasa nada. Algunos de ustedes ya me han enviado algunos mensajes preguntándome, pues quizás generalmente su mayoría es por las tareas, de que me dicen que, ay, no pude entrar a la clase o no pude revisar la clase tal día, puedo hacerlo ahorita, o sea, algunos me lo mencionan. ¿Sí? Cuando tú tengas alguna dificultad, no dudes en mejor decírmelo. ¿Por qué? Porque cual yo no veo ningún mensaje y veo que no estás atendiendo lo que te estoy pidiendo, pues para mí es de que, bueno, no veo interés de tu parte, ¿sí? Y pues bueno, eso es algo que como estudiante tú tienes que tener. Es importante que tú vayas buscando la forma, tengas ese interés por aprender, ¿sale? Aquí están los recursos, te envié el video, te envié los PDFs, ahí está la información, ahí está el grupo en Facebook, úsenlos, ¿sale? Y bueno, pues sería todo entonces por la clase de hoy, chicos. Au revoir.